Bueno, como vos contabas, hace muchos años estoy al servicio de las mujeres, ¿no? A mí el mundo nuestro de las mujeres me parece un mundo fascinante, un mundo que tiene mucho para dar. Por mucho tiempo la mujer fue como confinada culturalmente a través de las épocas a su mundo privado, ¿no? Y el mundo público era ocupado por los varones. Entonces yo me preguntaba por qué tenía que ocurrir esto, por qué, por ejemplo, en las fiestas que había en mi casa, los varones se sentaban a la mesa a tomar un vino y a conversar de supuestamente temas importantes, y las mujeres teníamos que reunirnos en la cocina de la casa a lavar los platos. Obviamente también hablábamos y seguramente de cosas importantes, pero yo no entendía por qué no podíamos compartir la mesa, por qué no podíamos todos juntos, cada uno con su opinión y su manera de ver la vida, compartir esas charlas importantes. Así que siempre me lo pregunté, veía que en mi familia las mujeres todas habían estudiado, eran docentes, tenían una carrera hecha, y entonces decía, todas tenemos capacidad, las mujeres tenemos capacidad para estar hablando en una mesa donde se hablan temas importantes. O sea, esa fue la inquietud de la infancia, ¿no? De la adolescencia. Y a medida que pasó el tiempo, bueno, me fui interesando más, me han ocurrido cosas que tienen que ver con esto de lo cultural, cómo la mujer era tratada culturalmente y cómo quería yo romper esos parámetros, ¿no? Primero lo hice conmigo misma y me enfrenté a cosas y después situaciones que te van pasando que te hacen entender y comprender. Así que empecé a trabajar en esta investigación de nosotras las mujeres a través de mi propia experiencia primero, y después las mujeres se me fueron acercando, me fueron contando sus historias de vida, y ahí empezaron a surgir temas, porque, por ejemplo, mujeres que no le contaban a nadie el maltrato que vivían cada día, no se lo contaban a nadie, lo tenían como un secreto bien guardado, tenían miedo de exponerlo porque les habían enseñado que no tenían que hablar de esas cosas, que si se habían casado tenían que soportar lo que pasara, lo que ocurriera, y entonces esas mujeres empezaron a abrir su corazón y empezaron a contar lo que estaban viviendo. Y bueno, me contaron cosas que realmente hasta para mí estaban escondidas. Yo no sabía que había tanto dolor en muchas casas y tanto sufrimiento del maltrato. Por eso empecé a trabajar en el tema de maltrato. Uno de mis primeros libros se llama Culpable por ser mujer, que es uno de los libros que habló de por qué, en ese libro yo hablo de por qué a las mujeres se las culpa de todo, ¿no? Son culpables de todo, hagan o no hagan. Y de allí las mujeres me empezaron a contar otras historias de su vida y que querían que yo diera charlas de otros temas, como por ejemplo la relación con los hijos, cómo podían ponerle límites a los hijos. Entonces escribí el libro Mis hijos me vuelven loca, que es un libro que está por todos lados por allí, donde hablo de cómo ponerle límites, cómo aprendemos a criar a nuestros hijos, a educarlos, qué pasa cuando nuestros hijos tienen malas compañías, cómo hacemos cuando nuestros hijos no quieren hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro también fue un libro que fue muy, muy reconocido, muy leído por las mujeres, porque fue un material útil. Y después seguí trabajando con otro tipo de temas que la gente me traía, como por ejemplo el libro Mis emociones me dominan. ¿Qué hacemos cuando las emociones son más fuertes que lo que nosotros podemos hacer? ¿No? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos ganas de llorar, se nos hace un nudo en la garganta porque alguien nos gritó y no podemos defendernos? Nos cuesta hablar, nos cuesta decir. Una chica me decía, ¿por qué cada vez que le tengo que pedir un aumento a mi jefe o algo a mi jefe, se me hace un nudo en la garganta y no le puedo pedir nada más? Entonces empecé a investigar eso y me di cuenta cómo muchas veces las mujeres tenemos, por ejemplo, un recuerdo de nuestro papá o una figura de autoridad gritándonos y nosotras llorando. Y éramos chiquititas y llorábamos. Y ahora ese recuerdo queda cuando somos adultas. Entonces, cuando nos enfrentamos a alguien que nos vuelve a gritar o que nos trata mal, nos trata duramente, nosotros ¿qué hacemos? Inmediatamente lloramos. ¿Por qué? Porque nos recordamos de aquel llanto de nuestra infancia. Entonces, tenemos que aprender a madurar en nuestras emociones. Y empecé a escribir en ese libro cómo madurar, cómo es una mujer madura emocionalmente, cómo hace esa mujer para tomar autoridad sobre sus emociones
y no que sus emociones estén dominando todo el día, porque vos viste que a veces nos pasa, a la mañana estamos bien, a la tarde estamos mal, a la medianoche bien y está amaneciendo y otra vez nos podemos sentir mal, y cambiamos constantemente nuestras emociones. Imagínate ahora que estamos en cuarentena y que todos tenemos en la familia que estar juntos. Claro. Imagínate, en un momento bien, en otro momento mal. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas emociones no nos dominen? ¿Qué tenemos que hacer, no? Por eso uno de los consejos importantes para esta cuarentena es cada uno tener un espacio en la casa, aunque la casa sea pequeña, buscarse un espacio para estar solos, el tiempo que necesitemos estar solos. Y después de nuevo sí juntarnos para una cena, para un almuerzo, para lo que sea juntarnos, pero tener esos tiempos de soledad en lo posible en algún rincón de la casa, buscar ese tiempo y decirle al otro, necesito ahora estar sola o estar solo. Eso es muy importante, ¿no? Y saber soportarnos las emociones, porque todos estamos con las emociones a flor de piel. Claro. Entonces, saber soportar esas emociones y no darle importancia, tanta importancia a lo que me dice el otro, a lo que siente el otro, a lo que hizo el otro, ¿no? Ese es un buen consejo para esta cuarentena. Y bueno, y así seguí escribiendo libros y escribí este último que se llama Sé que puedo más, que habla de, como vos decías al principio, todo ese potencial que los seres humanos tenemos y que a veces no desarrollamos.